nos encontramos pensando en todos los ámbitos donde nos cruzábamos que era necesario empezar a coordinar todos juntos, o al menos todos aquellos que quisiéramos coordinar juntos, pues estábamos dando una pelea totalmente despareja en el sentido de que nos encontrábamos tanto frente a los vetos a las expropiaciones cuando se reactivaban las causas judiciales y un compañero con su cooperativa tenía una entrevista en el juzgado. Nos encontramos frente a los ministerios cuando cortábamos y salíamos a movilizar reclamando la mantención de alguna de las líneas de asistencia. Nos encontramos en el Ministerio de Energía, acá está Jorge Rey con los compañeros de Curoflex, frente al desastre del tarifazo y las llegadas de los avisos de corte, y nos pareció una medida mínimamente inteligente empezar a coordinar todo esto de tal forma de trabajar todos juntos. ¿Cómo surgió esto? Frente a el pedido formal, que no era un pedido, sino era una propuesta formal de los compañeros de Renacer que están acá, que viajaron desde Ushuaia, que solidarizándose cuando nosotros tuvimos el problema del desalojo el 19 de abril pasado, que vinieron a estar junto con nosotros, nos plantearon claramente la necesidad de juntarnos, incluso habían propuesto hacer un encuentro en Ushuaia. Lo mismo con Hugo Cabrera, lo mismo con los compañeros de Curoflex, lo mismo con los compañeros de Cristal, lo mismo con los compañeros que integran federaciones que a su vez están confederadas en CNST, lo mismo con Gisela y los compañeros de las recuperadas de la mesa de San Martín. Digamos, bueno, nos conocemos todos desde hace mucho tiempo, pensamos que lo más piola para aquellos compañeros que viajan miles de kilómetros era encontrarnos acá, por las comodidades que nos da la posibilidad de estar en Capital, contar con el hotel, la cantidad de espacio que tenemos. Y rápidamente tuvimos 3 o 4 reuniones previas acá, y con aquellos compañeros que viajaron del interior nos íbamos comunicando por teléfono, acordamos una fecha que nos cerrara todo y acá estamos. Nosotros hicimos, no sé si todos lo saben o se acuerdan o lo vieron, un informe a mitad del año pasado que era las empresas recuperadas en los comienzos de la gestión de Macri, que pintaba este panorama. Básicamente que había una situación general económica que estaba caracterizado por todo esto, aumento de desempleo, bueno, todo esto que ya sabemos, y que eso impactaba a la economía productiva, a la economía del mercado interno, y que por lo tanto eso también impactaba especialmente a las empresas recuperadas y a las cooperativas de trabajo en general. Y a su vez había medidas particulares del gobierno que también afectaban a sobre todo a las empresas recuperadas, digamos, los vetos sistemáticos a la ley de expropiación, acoplado del OES, Petinari, bueno, el Bauen y varias en provincia y en Ciudad de Buenos Aires. Solamente una pasó en todo este periodo, que fue Donnelly, Manigraf, es la única que habría que explicarse qué es lo que pasó, si lo olvidaron o qué fue, pero pasó, es absolutamente la única. Digamos, el camino a las expropiaciones está prácticamente cerrado, digamos, no hubo demasiadas leyes de expropiación, las que hay se vetan, inclusive las prórrogas, ¿no? El caso de Sintoplón, ¿no? Hace poco fue la última. Además de eso, está lo que pasa con los cortes de programas, de subsidios en el Estado. Digamos, la política pública está virando hacia una, digamos, primero a la idea del emprendedor individual, por un lado, y por otro lado a tratar de cortar o manejar los subsidios como una forma de negociación y control político, ¿no? Bueno, eso es algo para discutir posiblemente, pero es una lectura. En cuanto a las empresas recuperadas, nosotros el año pasado teníamos lo que vamos haciendo desde el año 2012, teniendo un listado que vamos actualizando, vamos incorporando las nuevas recuperaciones, vamos tratando de chequear que se mantengan, si por alguna razón cierran o se caen, las vamos sacando. Entonces, el año pasado dijimos que eran 367 y ocupaban a casi 16.000 trabajadores. Ahora nos está dando que son más o menos lo mismo, 366, ¿no? Pero hubo 21 recuperaciones nuevas, ¿no? Es decir, que han bajado, pero eso no necesariamente significa que hayan cerrado durante este periodo, sino que hemos ido chequeando y algunas que por ahí las teníamos incorporadas en la lista no estaban. Pero sí nos da menos trabajadores, nos da 13.500 trabajadores. Se han perdido puestos de trabajo dentro de las recuperadas, dentro del conjunto de las recuperadas. Lo que por supuesto hay que ver es por qué. Lo que obviamente tiene que ver con todos estos factores, pero hay que preguntarse por qué. Dentro de esas, nosotros les decía que hay 70 más o menos que no tenemos datos de
cómo están. De las que sí tenemos datos, que son 300, hay 280 que están funcionando con distintos grados de distintos niveles, digamos, de producción, que después lo vamos a ver. Hay 10 que no están produciendo, es decir, que están trabajadores en sus cooperativas pero sin producir. Algunas de esas son porque están en conflicto, porque han sido tomadas, están en conflicto, pero otras son cooperativas que vienen de hace tiempo y que están absolutamente paradas. De las nuevas que son unas 20, el año pasado cuando hicimos el informe había una sola que era de tiempo argentino. Después se incorporaron 20 más. Hay más o menos, hay varias de esas que son medios de comunicación. Infonews, El Ciudadano en Rosario, La Mañana de Córdoba, hay alguna radio, hay otro diario en Esquel, otro en Filmar. El problema ahí no es la propiedad, los medios de comunicación no necesitan, los diarios no necesitan tener, el problema no es el edificio, el problema no son las computadoras, el problema es, digamos, mantener en funcionamiento el medio de comunicación, digamos, son los periodistas, son, digamos, algunas cuestiones, es organizarse. Después hay una cantidad importante de textiles. Hay distintos rubros que están siendo muy afectados. Después lo que hicimos, esto es como una base general, después lo que hicimos fue una encuesta, ¿no? Mucho más que algunos la han sufrido, de los que están acá, es una encuesta muy larga. Lo que hicimos fue, en esa encuesta, que es la que venimos haciendo siempre, de hace años, agregarle algunas preguntas específicas sobre la situación actual. Primero preguntamos, por ejemplo, si había órdenes de desalojo vigentes, digamos, problemas judiciales, amenazas judiciales, ¿no? De los 73 casos, que incluyen algunas que son nuevas o que son recientes y otras que son antiguas. Hay un espectro amplio, digamos, ¿no? Hay 7, que es casi un 10%, que tiene orden de desalojo. Es un número importante. Hay que ver después en qué estado está eso. Eso hay que hacer un trabajo más fino. Estos datos que le estoy tirando recién los estamos sacando. Está en desarrollo este trabajo. De esas, además de eso, también preguntamos si hay otro tipo de denuncias judiciales contra la cooperativa o contra algún miembro de la cooperativa, porque sabemos que hay denuncias de usurpación o denuncias que se hacen a determinada persona, ¿no? Amedrentan a personas particulares. Por ejemplo, el otro día, la semana pasada, a los compañeros de Acoplados del Oeste les allanaron las casas a 4 de los 5 integrantes del Consejo de Administración de la cooperativa, con un pretexto increíble. Fueron a buscar máquinas que faltaban o que dicen que faltan en la fábrica, puente grúa, en la casa, máquinas de 5 toneladas de peso, claro, sí, mirá bajo el colchón a ver si está. Era absolutamente intimidatoria, a las 9 de la noche, con las familias, ¿no? Está ese tipo de cosas. Ahí lo que encontramos que hay un 23% de 73, o sea 17 cooperativas que tienen este tipo de denuncias. Una parte son directamente a toda la cooperativa por usurpación y también hay por agresiones, por amenazas, por robo, por cualquier cosa, digamos, ¿no? Otra pregunta importante es si están produciendo en la actualidad. Siempre hablamos de 73, lo tomamos como una muestra, ¿no? Es una muestra importante en realidad, ¿no? Sobre 300 y pico, 70 es ahí hay un 86% que está produciendo y el resto no. O sea que hay más o menos 10 de las 70 y 73 que no están produciendo. Además, la cuestión ahí es cuáles son las que no están, las que tienen problemas de producción. Y ahí encontramos que son las metalúrgicas, que son las gráficas, que son las textiles, las curtiembres, y después las de cerámica, digamos las industriales, básicamente, ¿no? También hay problemas en las que son comerciales, ¿no? por la baja del consumo, pero eso generalmente se lo contesta de otra forma. Después, la otra pregunta era si la apertura de importaciones afectaba a este nivel de producción de la actividad. Y ahí hay un 45% que dijo que sí, el resto dijo que no. Pero eso, ¿quiénes son los que dicen que sí? Metalúrgicas, las mismas, gráficas,
curtiembres, todas, las curtiembres dijeron que sí, las textiles, el caucho, esas son y la cristalería, que en realidad creo que solamente la cristalería habitual. O sea, esos son los sectores que se sienten afectados directamente por la apertura de importación, porque es obvio, ¿no? Compiten con sus productos, y sobre todo si hay trabajo fasón. El trabajo fasón, lo que hace el fasonero es, como está dedicarse a importar, hay menos trabajo fasón, y cuando hay, además, es más barato. O sea, se paga menos porque justamente hay que competir con los precios de los importados. Preguntamos cómo evolucionaron los retiros de los trabajadores de la asunción de Macri. Y ahí la respuesta es, y esto es en términos nominales, o sea que en realidad todos bajaron. Todos bajaron. Porque que bajaron, contestaron el 42%. O sea que en términos nominales bajaron. O sea que si hay una inflación, ¿no? desde acumulada de más o menos un 60%, siendo prudentes, ¿no? Un 60%. Además de eso, no solamente no subieron un peso, sino que bajaron, ¿no? O sea que bajaron más del 60% los ingresos de esos compañeros. Después hay un 32% que se mantiene igual, o sea que lo que se mantiene igual bajaron un 60% también. Y después hay un 15% que dice que subió, pero también ahí no tenemos fino cuánto subieron. Yo no creo en general que se subió un 60%. Y lo otro, que creo que también es importante, es si recibieron algún tipo de ayuda del Estado, algún tipo de subsidio o algo. Acá 40% dice que sí y el resto dice que no. Los que dicen que sí recibieron en su mayoría del Ministerio de Trabajo, lo cual es la línea 1 básicamente. Es más que nada eso, así como datos que por ahí ponen un poco en números generales, lo que todos más o menos sabemos y estamos viviendo. No es que hayamos dicho nada nuevo, ¿no? Creo que es lo que uno puede imaginarse, pero creo que aporta es verlo concretamente y en números. Yo creo que acá la discusión es más que nada, primero, ¿por qué se da todo esto? Que lo podemos atribuir a la política económica, pero me parece que también hay que ser un poco más fino y pensar también en las propias causas internas dentro de cada una de las cooperativas, organizaciones, es decir, cómo se está sobrellevando la situación. Y después lo que creo que es la discusión, ¿no? ¿Qué hacer frente a esto, ¿no? Hablamos de algunos gobiernos, algunas provincias, y ahora me quiero centrar en algunos trabajadores. Los trabajadores de las flores, de Gatí, no quisieron hacer una cooperativa en el año 2004. Conflicto de $1.000 millones pesos, que requirió de la presencia del mismo presidente de la Nación, Néstor Kirchner, para solucionarlo. Y que Gatí era como el ejemplo de lo que se iba a poder hacer en términos de aerolínea y IPF, estoy hablando del año 2003-2004. Y nadie puede cuestionar una decisión de si se va con un empresario, si se arma una cooperativa, cuando se decide familiarmente, cuando se decide en un contexto de hambre, en un contexto de incertidumbre. Pero ese mismo empresario que tiene su historial los volvió a perjudicar. Y hoy tienen 6 meses de salarios caídos, 3 aguinaldos, son 300 compañeros que están en la calle. Y fueron a Textiles Pigüé, que eran sus compañeros de Gatí, del año 2004. Y ahora estamos con este conflicto para la semana que viene. El año 2004-2005 recuperábamos empresas y había un mercado interno dinámico que crecía, un producto bruto interno que crecía, 7, 8, 9. Y había laburo, había gente que pedía laburo, el mercado se movía. Pero recuperás una empresa y tenés un mercado deprimido, con importaciones que compiten. O sea, con un tarifazo, capaz de recuperar la empresa y le meten una boleta de luz y sale 150 lucas de luz y no la puede pagar. Entonces, Juan, de la Federación Gráfica Bonaerense, tenemos casi 30 cooperativas gráficas que participan en el gremio, son parte del gremio, son parte de la obra social. Sufrimos con ellos lo que estamos pasando. En el último año se nos han caído 2 cooperativas. Estamos recuperando 2 cooperativas más en este momento también, el tema está. Y lo que nos pasa con las cooperativas también nos pasa con todos los trabajadores. Somos todos de clase trabajadora y es la misma problemática. Acá también en Argentina el 90% del empleo son pymes.
y estamos sufriendo el embate, acá lo que dijimos, la importación, el plan de consumo, el tarifazo, todo. Entonces, ¿cómo salimos todos juntos a enfrentar esto? Nosotros como gremio también participamos en la CGT, pero en la CGT, en la Corriente Federal de Trabajadores, que tiene un programa de 26 puntos, donde nosotros destacamos, reivindicamos la experiencia de las empresas recuperadas, no solamente porque pensamos que los trabajadores podemos manejar una empresa, sino que también porque pensamos que en un proyecto de país popular, nacional, la economía social, la economía popular tiene un papel estratégico para jugar. Entonces estamos estratégicamente convencidos de esto. Con la Corriente Federal estamos, con equipos técnicos, estamos profundizando estos 26 puntos. Entre ellos, por ejemplo, estamos trabajando ahora el tema de un proyecto de ley de compra nacional y proveedor del Estado. Lo estamos discutiendo, creo que la semana que viene en el Congreso con otros técnicos. Ahí sería interesante también sumar también la problemática de las recuperadas con este proyecto de ley de compra nacional y ir juntos a apoyar este tema. O sea, en general yo creo que hay un espacio, hay un lugar para articular más todavía la situación de los trabajadores de empresas recuperadas con el movimiento obrero. Hay contactos también, estamos trabajando juntos, pero lo podemos mejorar mucho y lo podemos potenciar, ¿sí? Concuerdo totalmente con o sea, el tema del tarifazo también, yo creo, o sea, como explicó Jorge de los curtidores, nosotros nos metimos en el ministerio y todo lo demás, no logramos demasiado. Lo único que hemos logrado hasta ahora es que se frenen los cortes, eso hemos logrado, que por ahora no nos cortan, y hemos logrado de alguna forma pero hubo que tomar el ministerio. Claro, pero está bien, pero el problema no lo solucionamos. No, pero bueno. Logramos que no se corte y logramos fiscalizar el tema. Ahora, falta la solución de fondo, creo que ahí concuerdo con vos, no lo vamos a lograr si no movilizamos, digamos. Nosotros en general, ¿no? No nos estamos planteando como un sector económico. Un sector económico. Somos un sector económico, este es un sector económico. Es absolutamente heterogéneo. Pero si uno agarra una multinacional, vean estoy viendo, tengo acá lo que reparten los compañeros de PepsiCo, ¿no? Todo lo que es de PepsiCo que no hay que comprar. Son un montón de empresas de una diversidad enorme también. Esto también es heterogéneo. Y si uno ve la Unilever fabrica detergente, alimentos, té, cualquier cosa fabrica la Unilever, ¿no? Es absolutamente heterogéneo. ¿Coordina esa producción? Seguro que la coordina, pero sobre todo porque hay una cabeza que es el gran capital, que es el que organiza, ¿no? Entonces, el enorme desafío que tenemos es cómo organizar colectivamente todo eso que tenemos. Desde nuestra heterogeneidad que hace que como se sale del trabajo, de la defensa del trabajo, estamos pensando en el problema que tenemos cada uno de nosotros sobre cómo comer, cómo llevar alimento, y cuesta muchísimo esa otra mirada. Pero creo que acá hay suficiente cabeza y suficiente experiencia como para empezar a tomar esa discusión en ese sentido. Me parece que eso es algo que tenemos que empezar a pensar. Cuando ponemos articulación, por lo menos algunos estamos pensando en eso. Digo, algunas propuestas que se trataron hoy en el día y se trabajaran en la elaboración de proyectos de una ley nacional, provinciales y de ordenanzas municipales que visibilicen el sector y atiendan las necesidades de nuestras cooperativas. Reconocimiento de las recuperadas para que se puedan frenar los desalojos, implementar la tarifa social y etcétera, fue otra de las propuestas que se hizo. Otras de ellas fue generar una mayor articulación entre los técnicos, abogados, contadores y universidades, que esto también es muy importante porque hay un tema que pasó por arriba acá cuando se hablaba de las recuperadas. Cuando una empresa es recuperada, compañeros, están en las peores condiciones habidas y por haber, destruida, endeudada, y ahí sí necesita mucho de estos técnicos para que le ayuden a elaborar algún proyecto de viabilidad. Articular, bueno, entre los contadores y los actores políticos del sector para elaborar estrategias para la recuperación de empresas. Derogar o modificar el decreto 2015 que restringe la formación de cooperativas de ciertos rubros. Reconocer la función social de las cooperativas que invierte la lógica del lucro de las empresas por la lógica de la solidaridad. Implementar estrategias para el desarrollo productivo y comercial de las cooperativas, para participar de licitaciones, organizar mesas de negocio que se plantearon, promover el compra cooperativo que se venía trasladando, y algunas otras que se fueron planteando recién. Yo digo, lo peor que podemos hacer ahora, llevarlo largo. Digo, esto está medio largado ahí, lo que hace falta es cómo cerramos, cómo vamos cerrando todo esto
con alguna propuesta más o menos concreta, ¿no? Lo más práctico es ver la forma de articular mesas más de trabajo, la línea de... Se ha hablado de los proyectos, de cómo se articula internamente, se ha hablado de la comercialización de cara al sector externo, se ha armado el plan de lucha. Eso que creo que es más factible de que se realice en mesas de trabajo. Pero creo que el inicio es un comunicado de este plenario hacia el mundo, digamos, hacia afuera.